que bienvenidos al Éxodo capítulo 5. Vamos a ponernos en pie, hermano, para leer los primeros versos, el 1 y el 2. El 1 y el 2. Moisés y Aarón ante Faraón. Moisés y Aarón ante Faraón. La lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Señor, gracias le damos por esta palabra. Pedimos de su instrucción para nuestras vidas, de su Espíritu Santo para nuestras vidas en esta hora, que guíe esta enseñanza de principio a fin. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy iniciamos un periodo de varios capítulos, periodo de contienda entre Moisés y el Faraón. Moisés va con su hermano Aarón a hablar con el rey de Egipto, porque Moisés puso de excusa que él no podía hablar, que era tartamudo, que era lento de palabras. Hay gente que no es tartamuda, pero es lento de palabra. Se cree que a Moisés le costaba arrancar, como esos carros en la mañana, ¿verdad? Que hay que hacerle un montón de cosas para que arranquen, ¿verdad? Yo tenía un carro, ¿verdad?, que había que apretarle un botón, ¿verdad?, porque era de diésel. Entonces cuando ya pintaba de anaranjado una señal, había que darle al combustible y luego el esparazo, ¿verdad? Y hay carros que así cuesta que arranquen, hay personas que así cuesta que empiecen la palabra. Mire, hermano, fíjese que tal cosa, y hablan bien bonito. Entonces a Moisés le daba pena ir a Faraón, un hombre tan elocuente, un rey tan poderoso. Se va a burlar de mí, decía Moisés, cuando yo quiera hablarle de lo que el Señor ha dicho. O sea, no era tartamudo, pero se cree que le costaba arrancar la oración, la frase. Y esa es la razón por la cual el Señor mandó a Aarón, ¿verdad? A Aarón, su hermano, como vocero, como el que hablaba en lugar de Moisés. Y las palabras que Moisés le daba a Aarón eran palabras que Dios ponía en Moisés. Amén, hermano. Es decir, Moisés era profeta de Dios y Aarón era profeta de Moisés. ¿Entiende eso? La palabra profeta significa el que habla en lugar de. Solo eso significa la palabra, hermano. Entonces un profeta de Dios habla las palabras ¿de quién? De Dios. Hay por ahí, por todos lados, un montón de gente que dice que es profeta, pero no dicen profeta de quién. Algunos son profetas de lo que la vida les ha enseñado, y eso no es profeta de Dios. Otros pueden ser profetas de chambre, profetas de tienda, porque la señora de la tienda y la tortillera todo ve. Yo me he fijado, hermano, que son bien visuales. Esas conocen todo lo que pasa en la colonia. Hay profetas de tienda y de tortillería. No, hermano, el profeta de Dios habla la palabra de Dios. Así va Moisés y Aarón a hablar con el Faraón. Aarón luego se va a constituir en sacerdote de aquel pueblo. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de los levitas. Ellos se dirigen a hablar a Faraón con una orden de Dios. Hermano, ¿Dios puede dar órdenes? Sí, Dios puede dar órdenes. Oiga, Dios le puede dar órdenes a quien sea. Sí, ¿verdad, hermano? A cualquiera le puede dar orden. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero Faraón conocía los ídolos de Egipto. Faraón conocía la rana, ídolo, el buey, ídolo, el águila, ídolo, la culebra era ídolo, el lagarto era ídolo, el río Nilo era ídolo. Pues eso
eran ídolos. Y entonces cada diosecito de los egipcios tenía como una área en la cual él ya ejercía, ¿verdad? Es como cuando vienen con este tipo de cosas a nuestra cultura y dicen, vaya, es que este es el santo de los carpinteros y este es el santo, ¿verdad?, de las causas imposibles, y este es el santo de los niños. Yo no sé, hermano, cualquier cosa, porque no sé nada de eso. Como que si cada quien tenía un área. No, hermano, Dios es Dios y cualquier cosa en sus manos es posible. Cualquier petición hecha al verdadero y único Dios, pues Él lo puede todo. Él es todopoderoso, así que para Él no hay en esta área, en esta otra no, hermano. Pero Faraón tenía ese concepto, Faraón tenía esa idea en su mente. Por eso es tan torpe al responder a la orden de Dios, porque él, hermano, pues tiene razón, él no conoce a Jehová. Ahora, hermano, cuando tú no conoces a alguien, ¿cómo haces para conocerlo? Vamos a suponer que el hermano Hugo me dice, mire, yo tengo un amigo predicador, se llama Pedro Páramo. Me suena Pedro Páramo como que es una obra que leí por algún día ahí. No lo conozco. Pues ¿cómo hago para conocerlo? ¿Qué tiene que hacer él para que yo lo conozca, hermano? Presentármelo. Pues a don Faraón le vamos a presentar a Jehová de los ejércitos. En los siguientes 6 capítulos se lo vamos a recetar con 10 plagas por bocón. 10 plagas, hermano, terribles, que van a llegar a Egipto. Y en la evidencia geológica, en la evidencia que hay de arqueológica o de todas esas, ¿verdad?, ciencias que ven la tierra y los climas del pasado, existe un periodo, hermano, en el 1400 antes de Cristo, más o menos en la época del Éxodo, donde hubo terribles cambios en el clima en Egipto. Hubo cambios de sequía unos años antes, unos 200 años antes, luego de abundancia, luego de derrames. El río Nilo desbordó, mató mucha gente, hizo desastres, y después, hermano, hubo un periodo en los cuales hay evidencia extraña de sucesos que pasaron, cambios en la tierra de Egipto. Lo que le quiero decir, sí, hermano, es que del 1400 antes de Cristo, de esta época del Éxodo en adelante, los egipcios ya no fueron un gran imperio poderoso, ya no lo fueron. Los asirios primero tomaron gran poder, después los babilonios con Nabucodonosor, después los medo-persas, después los griegos y después los romanos. Pero Egipto nunca volvió a ser un gran reino poderoso que iba a tener expansión. Fueron mermados y limitados, y la razón tiene que ver en parte con lo que pasó o va a pasar en estos capítulos. Veamos la lectura del verso a verso, hermano, de este idólatra de Faraón, que conocía a muchos ídolos, pero no sabía nada de Jehová. Dice: Jehová, el Dios de Israel, dice así, verso 1: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. No le está diciendo evalúa. Si quieres, puedes dejarlos ir. Le está dando una orden: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Dios ya sabía que Faraón se iba a negar, que era duro. Mire la respuesta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Hermano, obviamente, el que no conoce al Señor, el que no conoce a Jehová, no va a oír nunca la voz del Señor. Uno le puede estar predicando y predicando, y los sermones suenan y suenan, y llega la gente y lo exhorta por un lado, lo exhorta por otro. Hermano, pero si no conoces al Señor, no oyes su voz. Entra por un lado, sale por el otro, ni entra, rebota como casco.
Así ese era Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Claro, hermano, Faraón está ignorando eso. Él no conoce a Jehová. Entonces, pero como no lo conoce, entonces se lo vamos a presentar, lo que hablaba yo en la ilustración 3 y 4. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ellos están echando, hermano, la carga, ¿verdad? Y le están diciendo al Faraón: el Dios de los hebreos. Entonces el Faraón, me imagino que se ríe, porque el Dios de los hebreos, hermano, significa los hebreos que son dentro de Egipto. Son esclavos. Los hebreos son esclavos dentro de Egipto por una generación o dos. ¿Cuántos años llevan de esclavos, hermano? No sé, 40 años Moisés en Madián, 40 años antes que empezó la esclavitud con el otro faraón. Vaya, vamos a suponer que ya llevan 80 años de esclavitud y 400 años de pueblo arrimado. Porque eso era Israel en Egipto, un pueblo arrimado. Qué feo, ¿verdad, hermano? Arrimado. No tenían tierra, no tenían identidad, no tenían gobernantes, no tenían nada, templo, no tenían centro de gobierno, nada. Era un pueblo arrimado. Y además en las últimas 2 generaciones, esclavos. Así que le están diciendo prácticamente a Faraón: nuestro Dios es un Dios de hebreos. Dios de esclavos. Porque para Faraón habían dioses ricos y dioses pobres, dioses poderosos y dioses con menos poder, dioses principales y dioses secundarios. Entonces, para Faraón, cuando vienen a decirle: este es el Dios de los hebreos, un Dios de esclavos. Entonces, si es un Dios de esclavos, es un Dios secundario. Eso pensaba él. Ra, Isis, Siris, ¿verdad? Son más poderosos que ese Dios. ¿Ya? Son más poderosos que ese Dios. Creo que hasta el Dios lagarto, ¿verdad? Era más poderoso que él. Y hasta el Dios rana debe ser más poderoso. Porque ese es un Dios de egipcios y ese es un Dios de hebreos. Así que él veía eso en esa óptica, en esa lógica. No lo conozco, dice. Así que 4, entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Qué es lo que le interesaba al faraón, hermano? Dijo también Faraón: aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Segunda vez que está hablando, que ya no están trabajando. Estos están haraganeando. Hoy han agarrado con ustedes invión de querer ir 3 días de descanso al desierto a sacrificarle a su Dios. ¿Qué es eso? Aquí no hay descanso, hermano. El esclavo tiene domingo. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero el esclavo no tiene domingo. El esclavo trabaja ¿qué? Todos los días de su vida hasta que muere. Y su vida no tiene precio. Su vida, el valor de está en poder de quien es el dueño. Él no puede decidir por él nada. Nada. Es un esclavo. Entonces es lo que le importaba a Faraón. Quiero que trabajen, porque además estos hebreos hacen ladrillos bien bonitos. Son buenos esclavos. Es que los hebreos, hermanos, siempre fueron buenos artesanos. El israelita, el judío, es buen artesano. Usted me pone a hacer este púlpito de tabla, ¿qué? Yeso, o roca, de eso, de ese material. Hermano, en 100 años, si viviera más, yo no le hubiera podido quizás hacer esto. Es una habilidad que alguien tiene, ¿verdad, hermano? Yo no hubiera podido hacerlo. Es una habilidad que tiene el hebreo Eric Rodríguez. Entonces es una habilidad que algunos tienen. Por nacionalidad, hermano, los hebreos eran buenos para hacer ladrillos y quizás eran buenos productores.
Entonces al faraón ya le había gustado. Con todos los ladrillos que estos hacen, voy a construir un gran palacio para mí. Con todos los ladrillos que estos hacen y son buenos para cargar y cortar las rocas bien perfectas, yo voy a hacer unas grandes pirámides como las que hicieron las dinastías anteriores. Vea, Keops, Kefren y Miserinos, y la gran esfinge y las grandes pirámides de Keops y todo eso. Qué bonito. Voy a ser también un faraón glorioso, ha de haber dicho este faraón, que a saber cómo se llamaba. Algunos le quieren poner nombre, yo no me complico. Entonces hagan más ladrillos, porque voy a hacer además unas carreteras bien bonitas, ¿ya? Para que la arena no se hunda, porque la arena, los carros, ¿verdad, hermano? Se hunden. Entonces vamos a hacer carreteras y voy a construir unos puentes y voy a construir muchas obras y le voy a poner una placa que diga, ¿verdad? Loor al gran faraón, ¿verdad? Tuberculosis primero. Y entonces ahí iba a salir la placa de orgullo y de la gran obra y de todo lo que hacían para él. Mano, ¿cuántas casas construían los hebreos con estos ladrillos? Ninguna. Ellos vivían en casas de paja, en casas de madera reciclada, en casas de lámina podrida. Ahí vivían ellos. Todo los ladrillos que construían era para el faraón. Nada era para ellos. Eran los sueños de grandeza del faraón. A él no le interesa a Dios, a él no le interesa sacrificio, a él le interesa sus obras, a él le interesa lo suyo. Mandó faraón, verso 6, mire hermano, cuál fue la consecuencia de esto. Mandó faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a cargo, a los capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, pero van a tener la misma tarea de producción de ladrillo. Es decir, el ladrillo se hace con barro, se hace con lodo, pero al ladrillo, ¿verdad? Al lodo, a la mezcla de barro, se le pone paja. Se le pone paja para que dé consistencia. Eso da consistencia y cuando seca no se fractura. Amén. Ese es lo que le da además como la estructura de consistencia, ¿verdad? Y entonces ahora los otros capataces traían la paja, vaya, córtenla, macháquenla, revuélvanla. Pues hoy la paja la van a ir a traer ustedes y además van a hacer el ladrillo, doble jornal. Hermanos, si ya trabajaban 10 horas, hoy van a trabajar 16 por la misma paga. Un plato de comida, de tortilla tostada con lentejas ligosas, ¿verdad? Y den gracias que a veces hay un huevo duro y un pedazo de queso y fresco de aguachunca del río Nilo. No pidan agua cristal, esa es la paga. Y les vamos a dejar vivir en algunos lugares, ¿verdad? Y que tengan su par de ovejas y sus vacas. Den gracias a Dios que los dejamos tener algunas posesiones, ¿verdad? Den gracias a Dios que están tranquilos, que por lo menos tenés tu casa y todo eso. Pero van a trabajar 16 horas por la misma paga. Hermano, las horas extras las pagan en este país. En este país no se pagan las horas extras. Por lo general, hermano, la gente trabaja más y el patrono le dice lo mismo que el faraón. Y mira, da gracias que tenés trabajo, ¿viste? Ahí tengo así de currículum, mira, hay como 40 esperando tener tu trabajo. Así es que vas a hacer un montón de ladrillos para mí. Hermano, ¿y quién tiene la gran camioneta bonita? ¿Y quién tiene la casota bonita con 10 cuartos? Yo no sé, solo son 2 personas y tienen 5 carros. Con 4 bastan, ¿verdad, hermano? Pues tienen 5, 6, 7, 10. Tienen un montón de carros. Tienen 10 motos. Yo le dije, yo tengo un amigo que tenía 3 motos. Y dije, ¿para qué tenés 3 motos iguales, vos? Ay, me gustan, decía. Y entonces, cuando yo veía todos los de las empresas de él, de las que trabajaban para él, yo veía un faraoncito y un montón de esclavitos trabajando para él. O sea, las cosas no han cambiado mucho. Y así nos toca. Porque cuando tú trabajas para los sueños de otro, porque otro te manda, porque otro te da órdenes,
Tú eres esclavo del que te da órdenes. Hermano, a mí me da órdenes y yo también recibo órdenes. Yo soy hombre bajo órdenes, soy hombre bajo disciplina, pero mi patrón es Dios y yo no recibo órdenes de nadie más. Qué bien, ¿verdad, hermano? Qué libertad, que salimos de la esclavitud del mundo a ser siervos voluntarios del Señor. ¿Por qué? Porque también nos da la gana que Él sea nuestro patrón. Ese sí es un patrón que vale la pena, hermano. Porque Él, en lugar de querer, hermano, Dios necesita una camioneta, Dios necesita un castillo y una pirámide, Dios necesita una tumba majestuosa como la de los faraones. ¿Qué necesita Dios, hermano? Adoración. Nada de esas cosas. ¿Qué necesita nada más? Mi amor, mi adoración, mi respeto. Y entonces Él dice: vos si las necesitas, si podés trabajar, trabaja. Yo te voy a dar algunas cosas que quieras. Yo sí las necesito, pero Él no. Dios no necesita casa, hermano. ¿Usted necesita casa? Váyase a vivir entonces debajo del puente, pues. No me quieren decir, hermano, ¿usted necesita casa? Entonces, tú necesitas casa, Dios no. Entonces, Dios ve por ti. Dios vela por lo tuyo. Pero no es como el faraón, que la gente hacía las cosas para él. Faraón más pobre que necesita casa y pirámide y tumba. Dios no necesita nada, hermano. Nosotros sí. Entonces por eso Él es mi patrón, porque Él no me exige nada para Él. Lo único que quiere es que yo le adore en espíritu y en verdad, y que haga misericordia, hermano. Y que si yo veo a un pobre, a un necesitado, que yo haga con el pobre y con el necesitado como debo de hacer según humanamente soy, hermano. En lugar de pegarle una patada, una pescozada, ayudarle. Si tiene hambre, ¿qué voy a hacer, hermano? Si tiene sed, beber. Si le falta ropa, darle ropa. Hay una muchacha que porque quieren, les falta ropa. Las faldas de a $2 quizás no son tan largas. Hay que darle $5 para que le crezca la falda hasta la rodilla. Algunos andan chulones porque les rebalsa el gusto. Es más, hayan salido pantalones de $100 rotos. Imagínense, hermano, qué cool ese pantalón de $100 roto. Entonces, si alguien tiene falta de vestido, le doy vestido. Y si alguien, el Señor dijo, y si alguien está preso, el Señor no puede estar preso. Amén. Cuando tú visitaste a uno que estaba preso, a mí me visitaste. Cuando tú le diste ayuda a alguien con hambre, a mí me diste ayuda. Hermano, y si alguien está enfermo en el hospital, ¿qué vamos a hacer? Visitarle. O mandarle algo, mandarle juguito con semita, qué sé yo, si es diabético, no, hermano. ¿Y por qué entró en crisis el fulano? Ahí vinieron unos hermanos y le trajeron semita mieluda de la San Juan. Se lo terminaron con la diabetes. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero al faraón le importaba poco. Mire el verso 8: les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios. Y mire qué pasa, como están ociosos, piensan, es lo que está diciendo, y levantan la voz y dicen: entonces queremos sacrificar a nuestro Dios. El que está ocioso piensa el faraón. Hay que ponerle trabajo para que no piense. Hermano, te voy a decir una cosa: cuando uno trabaja y está esclavizado a las deudas y solo preocupado por pagar, uno no piensa. Incluso en la noche uno no duerme. La gente que pasa viendo cómo va a pagar, cómo va a hacer para salir adelante, y la deuda y el trabajo y el salario cebolla, decía Eric, ¿verdad? Eric, ¿cómo no tiene? Le vamos a mandar a hacer otro púlpito porque hoy en la iglesia viene, ¿verdad? Salario cebolla, dice que cuando lo recibes lloras, ¿verdad? El salario Houdini, ¿verdad? Lo del mago, que cuando te llega desaparece. Y hay gente que pasa, hermano, en angustia, no piensa, solo está pensando en cómo hacer para salir adelante. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Verso 9: los golpeaban más, los maltrataban más. La petición de Moisés vino a servir para que les cayera látigo.
Eso sirvió. Parece que Moisés tenía razón. Ve, Señor, voy a llegar a decirles: libere a mi pueblo, déjenlos ir a sacrificar. No me van a creer, se van a burlar de mí y me van a dar cinchazo. Eso está pasando, hermano. Cualquiera como Moisés hubiera dicho ahí: vio, Señor, yo tenía razón. Faraón no está haciendo caso. Es más, les está dando látigo a mis hermanos. No agrávese la servidumbre sobre ellos para que no se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. ¿Qué le está diciendo Faraón a Moisés? Mentiroso. Que un Dios de los hebreos, que eso no existe. Eso está diciendo Faraón, palabra mentirosa, que hay un Dios de los hebreos. ¿Yo dónde está? Yo no lo conozco. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, verso 10, y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así dice Faraón, ya no os doy paja. Id vosotros recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por la tierra para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os daban paja. ¿Quieren que produzcan lo mismo? Sin darle las cosas necesarias para trabajar. Hermano, bien doloroso escuchar que de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Ministerio de Educación y de las autoridades fiscales llegan a contarles que un director de una escuela viola a las bichas en Quesaltepeque y a los varones los golpea en un cantón perdido, en un cantón Tejera, Coyotera, no sé cómo se llamaba. Este señor tiene la escuela bien bonita, él vive adentro de la escuela, ahí vive y tiene un cuarto, una champa, tiene años de ser director, y a todas las muchachas a los 12 años las viola. Desde los 10 años le dan besito, a los 10 años las viola. A los papás ya mandó a matar un par de papás. A las autoridades nada. Y entonces el de la Procuraduría, el fiscal y el del Ministerio de Educación, al investigador que hizo esto de derechos humanos del niño, sí, ahí vamos a mandar, ahí vamos a, es urgente, sí, le vamos a contestar con urgencia. Dice, 15 días después nunca contestaron. No sé cuál es el concepto de urgencia de esta gente. Y dice el que estaba tomándome la nota, en papel reciclado de la Procuraduría: es que fíjese que para ese lugar no tenemos carro asignado, para ese lugar no tenemos a nadie asignado. Hermano, y uno lee esa historia de ese director de la escuela y uno dice: y nadie hace nada, hermano, nadie. Y con los recursos que le dan a esta gente, pues es fácil decir: no, nada, no vamos a actuar. Entonces, ¿y nosotros como cristianos qué vamos a hacer, hermano? Orar. Oren, pero oren fuerte. ¿Sabe, hermano? Cuando el pueblo ora, las cosas pasan, aunque no lo crea. Que se le retuerza la tripa, Señor, ¿verdad? Haz tú con él según. Pero no puede ser, hermano, que esa injusticia de esclavitud sexual en niñas se esté dando en esa escuela, en este país, en Quesaltepeque, a menos de 30 kilómetros, señalando mi dedo para allá, creo que por allá es. Menos de 30 kilómetros, y que sus oraciones no vayan a calar hondo. Señor, vaya, no le hagas nada a ese patán, pero protéjala a esas niñas. No le hagas nada tú, Señor, que ponga mal el jabón y se rompa la cabeza, cualquier cosa, que él sea el torpe, que se haga algo él mismo, vaya. Yo no sé qué hacer, hermano, pero indigna o no indigna, hermano. Y hay una gran campaña de unos grandes rótulos: no te indigna. Sí me indigna, pero ¿de qué sirve si nadie hace nada, hermano? Y el hombre está protegido y guardado ahí. Él es el faraón de la Coyotera. Pues a todo faraón le llegan sus plagas. Pero hay que ponerse a orar, hermano, fuerte. ¿Qué nos toca? Si usted no ora, hermano, un día usted va a estar de musulmán en la mezquita. ¿Sabe, hermano, si esta fuera una mezquita, cuántas sillas estuvieran vacías, hermano? Ni una, porque el que no viene, adivine qué le tocaría: que vayamos una comisión de 6
a traerlo durante la semana y lo vamos a tener aquí 12 horas hincado y luego le vamos a meter 39 latigazos. El próximo domingo no se te olvide, hijo, ¿dónde vas a estar? No, aquí va a estar el próximo. Así les gusta a algunos. Como tratan los hombres de la tierra, los faraones y los patrones y los islamistas. Cristo, hermano, no quiere a nadie por obligación. Cristo no quiere a nadie por cinchazo, por golpe, por fractura. Cristo te quiere por convicción. O le amás o no le amás. Y si no le amás, está bueno, seguí tu camino. Dios quiere gente convencida. Ok, perfecto, yo amo al Señor porque Él me amó primero. ¿Y porque Él a mí no me pide? ¿Qué? Nada. Solo me pide que le adore el domingo. Y todos los días que me acuerde de Él, Señor, encomiendo mi camino en el nombre de Jesús, llévame conmigo. Y ahí voy. Ni la muerte, ni la vida, ni el dolor, ni la angustia, ni principado, ni enemigo, nadie me separará de tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bien fácil orar, hermano, y no necesita usted decir palabras bonitas como las que dice Teodoro. Entonces el pueblo se esparció. 14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, a los padrilleros, les habían puesto: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, comandante? ¿Y cómo van a cumplir la tarea, hermanos, si ya no les dan la materia prima? Pero les daban duro, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron: y ya no le da la materia prima a tu siervo. Y como dicen, hagan ladrillo, y los siervos son azotados en el pueblo, aquí no haya que hacer. Y entonces respondió: estáis ociosos y decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ay, la culpa es de Jehová. La culpa es de Moisés y de Aarón, que vinieron a sonsacarles. Por eso yo me enojé y hoy les voy a poner doble carga. Y entonces cuando ellos venían saliendo de Faraón, entraron y encontraron, verso 20, avanzamos hasta el 20, encontraron a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos, que salían en presencia de Faraón, y le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y delante de su siervo. Por culpa de ustedes y de Jehová, hoy nosotros somos abominables, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Vaya cosa. El libertador Moisés llega y ahora los propios capataces de los hebreos, los líderes hebreos, les están diciendo: ustedes son culpables de lo que nos está pasando. Hermano, ellos queriendo hacer el bien y recibiendo mal. Todo lo que Moisés temía, eso ha venido. Doloroso, ¿verdad, hermano? Doloroso. Que uno quiere hacer el bien y reciba mal. ¿Qué es esto que nos está pasando? Siguiendo la voz de Dios y encontrando oposición. Seguimos la voz de Dios y encontramos doloroso sarcasmo de estos, crítica. Y hoy nos están diciendo que nosotros ¿para qué venimos? ¿Para qué, pastor, le predica la palabra usted a los tercos? ¿Para qué, pastor, le predica usted la palabra a estos? Nadie va a oír. Esta gente no va a oír. Estos no van a hacer caso, nadie se va a convertir. De nada sirve que usted predique, de nada sirve que venga, que usted ame a los tercos. De nada sirve, hermano. Una plancha nos aventaron un día en el parabrisas. Una plancha, a saber de dónde. Pregunte usted dónde había una plancha, y uno tiró una plancha y rompió un parabrisas de uno de los microbuses que andaba. Y aquel hermano, se enojó. Y en el momento dijo: ¿qué es un parabrisas? ¿Verdad? Si quieren destruyan el carro, les dijo, todos ahí por la Don Pedro de la Rubel, si quieren destruyan. ¿Verdad? Pero yo sigo adelante. Hermano, usted va a servir y va a encontrar oposición. Usted va a dar amor y a veces va a encontrar ¿qué? Odio. Usted va a dar un consejo y va a recibir crítica y sarcasmo. Pero siga adelante. No tenga miedo. Porque todo eso que usted va a recibir, Cristo ya lo recibió también. Y Él siguió adelante hasta la cruz dolorosa del Calvario. No se quejó. Si Él no se quejó, hermano, ¿sabe qué? Nosotros no nos quejemos también. Vamos adelante, prediquemos la palabra y con gozo adoremos al Señor cada día que podamos. El Señor añada bendición a su palabra. Señor, venimos en esta mañana